Tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Así saludaba la vicepresidenta hoy en el Senado a la oposición de Juntos por el Cambio, que se mantuvo oculta hasta que el oficialismo logró quórum por su parte con sus aliados. Y entonces, bueno, como ya había quórum, entraron. Y cuando se corrió la cortina de terciopelo y se los vio, ahí apareció él. Hola, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Es divina. Me parece que ella encuentra, en el medio de este bolonqui, encuentra sus motivos de distensión, como tratamos de hacer cada uno de nosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, y es una sesión muy impresionante, y sobre todo es muy impresionante, lo comentábamos el otro día, pero es muy impresionante comprobar cómo con política se mueven las aguas, se mueve la relación de fuerzas, se mueve todo cuando hay iniciativas políticas pensadas, por supuesto, pensadas, transversales, que hacen dudar, a las que es difícil decirles que no, porque el voto en ganancias, que se supone que es negativo, de Juntos por el Cambio, después de haber propuesto su principal referente, eso como una promesa de campaña en el 15, y no va a ser una situación cómoda, y le van a tener que explicar a su electorado. No alcanza solamente con haber decidido votar siempre, se trate lo que se trate, diferente al oficialismo. No alcanza. Seguramente para muchos odiadores de los y las que quedan, ahí había una debilidad femenina en el odio a Cristina, pero bueno, ya hemos dejado de ver hace rato a esas mujeres, bueno, desde el atentado, desde el intento de asesinato, que dejamos de ver a esas mujeres como la vecina de Cristina, a las odiadoras. Quedó un poco viejo eso, quedó un poco viejo para la campaña de Bullrich, y quedó un poco viejo como actitud política en el Congreso, en el que, bueno, el electorado de Juntos por el Cambio también paga impuesto a las ganancias. Algunos, ¿no? Y en realidad yo supongo que son más los que pagan impuesto a las ganancias, que votan Juntos por el Cambio, que los que votan Unión por la Patria. Pero así todo, bueno, así son ellos. Milei, vieron que no se sabe qué le pasa, si lo guardan, no se sabe para qué lo guardan, pero la verdad, de un modo muy desprolijo, hizo venir a un periodista de Estados Unidos y lo clavó. Una vez que el tipo estaba acá, canceló la entrevista. No se sabe qué le estará pasando. Eso no parece muy de guardar a un candidato. Guardar un candidato no es hacer venir a un tipo de Estados Unidos y cuando ya llegó acá decirle que se cancela la entrevista. Eso no es cuidar a nadie, ni cuidar al candidato propio, ni cuidar los vínculos que tanto le interesan a Milei, como son los vínculos con Estados Unidos, ¿no? Nunca se ha visto un rebelde más adaptado que este. Yo nunca vi a un rebelde más adaptativo al establishment que este señor, ¿no? Son como jóvenes viejos, ¿no? Los de La Libertad Avanza, esto de vivir con los padres. Me impactó mucho eso de vivir con los padres, y ya vamos a estar comentando en un bloquecito del programa lo que está haciendo la militancia de La Libertad Avanza con los afiches y con las leyendas que se están dejando en las escuelas secundarias sobre la ESI. Hoy fue un día femenino también, un día de mujeres, un día de diversidades. Se reavivó el Ni Una Menos, articulado con mujeres de sindicatos, con mujeres de cooperativas, feminismos populares. Esos son los feminismos populares. Ayer comentábamos, y también seguramente nos vamos a explayar un poco más adelante en el programa con Lucy Caballero, con la integrante de Ni Una Menos con la que conversamos, sobre, bueno, que en realidad las ultraderechas avanzaron y en todo el mundo, y lo que tienen en común en todo el mundo, porque tienen matices
porque, bueno, se pueden encontrar algunas diferencias entre Bolsonaro, entre Trump, entre Milei, entre la Meloni en Italia, entre Abascal de Vox en España, sí, se pueden, pero la verdad que es más lo que los une que lo que los matiza. Y entre las cosas que los unen es el odio al feminismo. No es solamente rechazo, es algo que ven como completamente amenazante. La libertad es nuestra, era una de las consignas esta tarde. Hubo marchas en todo el país de mujeres porque no es tampoco la interrupción voluntaria del embarazo lo que peligra, y fue una lucha de muchos años, de muchas generaciones de mujeres. No fue algo que empezó con las adolescentes con brillantina, no empezó con la marea verde, ahí tomó un impulso grande, pero desde hace décadas que había mujeres peleando por eso. Pero el tema es que tampoco es solamente eso lo que arrasarían las ultraderechas, cualquiera de las dos, si ganan, sino, bueno, muchísimas otras cosas, ¿no? Como las jubilaciones de las amas de casa, como los jardines maternales, como, bueno, un montón de derechos, y sobre todo, bueno, en términos simbólicos, se dañaría con cualquiera de esos gobiernos, Milei o Bullrich, se dañaría de una manera impresionante el valor simbólico de lo que representa en el mundo esta oleada de feminismos populares que no existió nunca. Y eso también hay que decirlo. Así como no existieron nunca partidos recién generados al calor de la época de ultraderecha en tantas partes del mundo, al calor también de una guerra y al servicio de un país, todas, que está liderando una guerra contra Rusia en la que el estandarte es un nazi. ¿Qué más se puede esperar de un mundo que empieza con una descripción tal, ¿no? El polo de poder directriz de esta parte del mundo se mete en una guerra contra Rusia, asociando a Rusia con un comunismo que ya no existe, desde la disolución de la Unión Soviética, que Rusia no es comunista, y con la incorporación al sentido común, que esto es lo que están haciendo en todo el mundo, de debatir lo que ya era indebatible. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que se empiezan a debatir a instancias de estos jóvenes viejos, ¿no? Hay que tener cuidado porque hoy sin ir más lejos, vi varios debates sobre si San Martín fue o no el padre de la patria. Pero, ¿por qué hay que estar discutiendo todo lo que se le ocurre a esta gente? O sea, se lo pasan diciendo estupideces y tenemos que ser refutadores de estupideces, una vez más. Bueno, una gran noticia después de mucho tiempo. Finalmente hoy a las 11 de la mañana, en una audiencia que hubo en Jujuy, se le ha dado el permiso a Milagro Sala para que sea trasladada al Hospital Italiano de La Plata, tal como ayer nos anticipaba Jorge Rashid. La verdad que, bueno, esto es una noticia, en realidad es una noticia límite, porque ustedes deben haber visto la cara matizada de Milagro, la foto que circuló ayer. No había que llegar hasta este punto. La llegada hasta este punto da una pauta del poco valor que tiene la vida de Milagro Sala para el secuestrador Gerardo Morales, ¿no? Y que también explica de alguna manera, y lo hemos dicho ya, la crisis jujeña. Esta es una crisis, hoy vamos a estar hablando con alguien del Malón de la Paz. Es una crisis que se estira, porque el hecho de que ya no haya coberturas no significa que en Jujuy todo el mundo vive en paz. Las contravencionales y la reforma de la Constitución sigue vigente, y bueno, lo que le hicieron a Milagro, que fue consentido por toda esa sociedad, porque no vimos ninguna marcha salvo de los tupaqueros, pobrecitos, que estaban siendo
perseguidos y destrozados, todo lo que habían hecho, todo el trabajo de décadas. Yo fui cuando hacía un año que estaba Milagro presa, fuimos con unos compañeros, y en este momento, después volví, pero en ese momento ya visitar ese barrio que uno había conocido en su esplendor era escalofriante, porque no podía estar así si no era por Sañá. No había pasado tanto tiempo, ni había pasado nada grave, habían entrado patotas a destrozar todo, habían sacado, no sé, hasta el motor de la pileta, los focos de la luz, todo lo que con tanto amor, ¿no?, una organización social había hecho. Y bueno, y también yo creo que esto tiene que servir para recapacitar, ¿no? Para recapacitar, porque no nos hemos comportado. Queremos ser una comunidad organizada, pero no lo somos. Cuando sucedió la detención de Milagro, cuando tuvo lugar la detención de Milagro, que todavía estábamos estupefactos porque fue apenas asumió Macri, y había despidos en todas partes, y había gente llorando por la calle, y había gente de mierda tirando huevos desde los balcones a los despedidos de alguna dependencia oficial. Bueno, en esa orgía de resentimiento, de saña, ese enero fue algo de lo peor que yo recuerdo en mi vida. Fue desolación, fue un enero de pura desolación, porque estábamos empezando a ver que habían llegado al poder unos monstruos con mucha supremacía, mucho instinto de supremacía, ¿no? Y bueno, ha llegado a esta instancia, el caso de Milagro, a una instancia en la que de verdad corre peligro su vida. Se están apurando porque se la vieron venir. Y por un lado, enhorabuena que se apuren y que esta mujer salga de esa provincia después de 7 años de martirio, porque no es otra cosa lo que estuvimos viendo, no es otra cosa lo que estuvimos presenciando. No es que lo hayamos, no entraron las cámaras al penal del Alto Comedero, pero lo sabemos, y uno lo que sabe, bueno, lo incorpora como parte de su conciencia, y en algún lugar de nuestra conciencia, por lo menos de la mía y de mucha gente que conozco, en estos últimos 7 años, siempre, en algún lugar estuvo el recuerdo de esa mujer que estaba sin poder gozar de ninguna de sus garantías constitucionales, a merced de gente despiadada, a merced de gente mentirosa, y abandonada también por propios, a los que les resultaba una figura un poco incómoda, ¿no? Un poco incómoda defender a Milagro Sala. No hay que defender lo cómodo solamente, eso lo hace cualquiera. Defender lo que te queda cómodo, o lo que te da un poco de pátina de algo, en algún momento, ¿qué gracia tiene? El tema del compañerismo, de la militancia, del apoyo, de la incondicionalidad, se demuestra cuando es incómodo, cuando uno nada contracorriente. Y la misión del contrarrelato, que es el tipo de periodismo que hacemos acá, tiene que ver con eso, con ir hacia la incomodidad. Nunca ha dejado de haber suficiente injusticia como para que hablar a favor de que de que los últimos sean los primeros sea cómodo, siempre es incómodo y lo será, pero bueno, se trata de posiciones en la vida, como decía Lali Espósito en el audio que escuchamos ayer, es más cómodo, pero justo yo no soy esa.